Hola a todos, yo soy José Mendoza y le doy la bienvenida al curso de Introducción a Internet de las Cosas. Hoy vamos a empezar con la primera parte, que es Introducción al Ecosistema IoT. Espero que lo aprovechen y lo disfruten. Esta parte, Introducción al Ecosistema IoT, estará subdividida en 4 subpartes. Parte sub 1, que es un ecosistema IoT, que es lo que estaremos viendo en este video. Parte 1.2, conceptos básicos del ecosistema IoT. Parte 1.3, interacción humano-software-dispositivo. Y parte 1.4, interacción dispositivos. Entonces, empecemos. ¿Qué significa IoT? IoT es sencillamente las iniciales de Internet of the Things o Internet de las Cosas en castellano. Sin embargo, no se confunda con estas sencillas iniciales, ya las que nos conllevan a un universo digital, como es la cuarta revolución industrial, o la tecnología de la industria 4.0, o sencillamente la industria 4.0. Ahora, tengo dos elementos que son Internet más las cosas. Parto de que Internet es una interconexión de computadores, redes de servidores que nos presta servicio y o nos da información de cualquier cosa que esté en ella. Además, todos estamos conectados e involucrados en ella, querramos o no. Y por su lado están las cosas, que pueden ser cualquier dispositivo que tenga conexión a la Internet. Por ejemplo, objetos que cotidianamente nos rodean. Estos podrían ser una cafetera, un refrigerador, cualquier cosa que tenga conectado, etc. Hay muchas cosas. Estas cosas y la conexión a la Internet es lo que en 1999 el ingeniero del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Kelvin Gaston, mencionó por primera vez en una conferencia en Procter & Gamble como el concepto de Internet de las cosas. Que literalmente dijo, "The Internet and Thing". Eso fue lo que dijo, que hizo las pautas para el concepto de Internet de las cosas. Ahora, yo me hice la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre los ecosistemas e Internet de las cosas? Ya que para mí entender el concepto de ecosistema nace en la ecología, rama de la biología. Entonces me he encontrado que el botánico inglés Arthur George Dashler propuso el término ecosistema por primera vez en 1935 en un artículo titulado El uso y abuso de términos y conceptos en la vegetación, en la revista Ecology, en 1935. A partir de Taylor, el análisis de ecosistemas fue visto como una de las unidades básicas de la naturaleza. Además, Taylor lo propuso como un sistema dinámico que evoluciona en el tiempo. Y el término de ecosistema ha evolucionado tanto que se ha visto como un nuevo paradigma, donde su uso no se ha restringido a los espacios académicos, científicos, ambientalistas, sino que ha penetrado en la sociedad y en el público en general. Es más, este término se transformó en un referente de comunicación y actualmente se utiliza ampliamente en muchos contextos. Por ejemplo, en la tecnología de la información, que es lo que nos compete, indica que el concepto de ecosistema tecnológico es la relación entre un conjunto de componentes digitales y los medios físicos que soportan los flujos de comunicación. Ahora bien, para entender un poco qué es un ecosistema IoT, primero debemos partir del hecho de que la Internet de las Cosas no hay normativa universal y por ende existen muchos conceptos para definir un ecosistema IoT. Ahora, para entrar en contexto, se debe resaltar que la Internet ha jugado un papel fundamental en la evolución de la comunicación entre personas a personas y sobre todo a personas a máquinas. Por supuesto, estas máquinas vistas desde un punto computacional, es decir, computadores personales o PC, servidores, etc. Sin embargo, la Internet de las cosas va mucho más allá, ya que existe una conectividad global más eficiente donde las personas pueden interactuar con mucho más máquinas cada vez más inteligentes y estas máquinas pueden compartir más información y comprender los datos de otras máquinas a su alrededor. Hay que resaltar que los términos cosas, objetos, máquinas, dispositivos son tomados como términos análogos a un ecosistema IoT. Hay que estar pendiente de esos términos que son análogos. Entonces, en un ecosistema IoT tienen que conectarse personas, cosas, procesos y datos. Y estos a su vez deben evolucionar para que tenga la clasificación de ecosistema. Vamos a hablar un poco de todo esto un poquito aquí. Ahora, para aclarar el término de ecosistema IoT debemos tener en mente que es una comunicación no tradicional entre persona a persona, people to people, P2P, o personas a máquina, people to machine, P2N, o también máquina a máquina, machine to machine, end to end.
Son términos que hay que tener siempre presente, que lo vamos a ver mucho. Ahora, vamos a hablar de los sensores que son cosas, o cosas que son sensores. Eso es una, no digo palabra, pero así es. Partimos que dentro de un ecosistema IoT las cosas generalmente se refieren a dispositivos que pueden tener la capacidad o de medir, o de procesar, o controlar, o de actuar sobre un fenómeno físico particular, pero sobre todo conectarse a la internet. Eso es lo más importante de todo. Y particularmente los dispositivos con la capacidad de medir son definidos como los sensores, evocando los 5 sentidos de los seres humanos. Hay que tener claro en eso, que el sensor viene parte de los 5 sentidos. Por supuesto, los sensores y su conectividad juegan un papel fundamental en el ecosistema IoT. Por lo tanto, se estarán dando explicaciones de conceptos de sensores en los próximos capítulos, sensores, dispositivos, todo eso lo estamos hablando mucho. Sin embargo, hay que tener claro desde ya que un sensor es un elemento, electrónico no, que permite medir señales físicas del medio ambiente, tales como temperatura, presión, humedad, sonido, intensidad lumínica, entre otros. Por su lado, la conectividad IoT se refiere a los diferentes métodos que se emplean para conectar los dispositivos IoT. Por ejemplo, conectividad IoT celular, Wi-Fi, FPV1, Bluetooth, Zigbee, RFID, etc. Veremos algunos de ellos aquí y tratamos de explicar varios. Ya hablamos de la internet, de las cosas, de la conectividad y nos falta hablar un poco de los procesos y datos. Entonces podemos definir los datos como las señales registradas por los sensores y los procesos es la capacidad de un sistema de generar información con esos datos. También darle respuesta a un dispositivo actuador o un usuario en particular. Actualmente, los datos registrados por los nuevos dispositivos inteligentes son de mayor calidad y los procesos de tales datos han mejorado increíblemente la información y esto ha traído como consecuencia que los desarrolladores pueden diseñar nuevos tipos de aplicaciones inteligentes y nuevos servicios, conllevando nuevas estrategias de negocio. Aquí le voy a nombrar 4 aplicaciones inteligentes por los momentos. 1. Dispositivos más inteligentes en las ciudades. 2. Automóviles inteligentes conectados a la nube. 3. Los llevables o vestibles, wearables o fit de salud. 4. Los termostatos inteligentes conectados a la nube. Esos 4 ejemplos vamos a discutirlo posterior, pero aquí vamos a hablarlo para darlo como ejemplo. Para finalizar esta parte, les voy a contar una pequeña historia para visualizar el potencial y el gran futuro que tiene la IoT en la tecnología y en los nuevos negocios mundiales. Es la compra del Next Lab por Google en 2014. Partiendo de que Next Lab, cuando fue comprada por Google, era una empresa que se dedicaba a la fabricación de termostatos inteligentes con capacidad de aprender de los hábitos de los usuarios para ahorrar energía. Ahora, por su lado, Google, como se conocía en esa época, su principal servicio era un buscador de contenidos. Pero cosa interesante que hay que resaltar aquí es que NetLab fue creada por los ingenieros Anthony Tony McFarlane y Mac Rogers. Tony fue el ejecutivo de Apple que creó el iPhone y del iPad y coinventor del iPhone. Wow, increíble ingeniero. La idea de crear esta empresa le vino a Tony después de estar comprando un termostato para controlar el sistema de calefacción y ventilación para un nuevo hogar domótico. Tony se percató que todos los termostatos programables tenían interfaces complejas y confusas, por supuesto caros, y entonces concluyó que no existían muchas acciones en el mercado que cubrieran sus requerimientos. Entonces Tony, en marzo de 2010, confundó a Nestlé anunciando su primer producto Nestlé Thermostat en octubre de 2011. Por supuesto, fuerte crítica le llevaron a Google por la adquisición de Next, ya que supuestamente no había ninguna relación entre el fabricante de termostatos y un buscador y publicitario de contenidos online. Pero los críticos inmediatamente cayeron en cuenta que la aplicación de Next por parte de Google era su primera jugada de estrategia para entrar en el mercado de los dispositivos inteligentes y el mundo de la IoT. Esto es una pequeña historia de una empresa que nació de una idea simple para convertirse en una empresa que le costó a Google aproximadamente 3.000 millones de dólares. ¡Wow! ¡Wow! Aunque usted no lo crea,
cada uno de ustedes tiene esa capacidad de generar ideas de este tipo todo el tiempo. El problema está en que no sabemos cómo hacer la realidad o cómo materializarlas. Bueno, hasta aquí la parte 1.1 de la introducción al ecosistema IoT. Muchas gracias por su interés. También le estoy dejando una referencia de trabajos relacionados. Hasta luego. Chaito. Nos vemos en la próxima parte.